Algo que no es nada novedoso para muchos es que a El Salvador se le califica como uno de los países más violentos del mundo. Según un reciente informe realizado por un organismo de Naciones Unidas, el estudio denominado La delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe señala los factores que pueden llevar al fracaso de un pueblo con pobreza, desempleo, explotación, desintegración familiar y violencia, entre otros factores. Los homicidios, las extorsiones, los secuestros, los asaltos a mano armada son solo algunos de los hechos que diariamente encabezan las noticias de los medios de comunicación. Para tratar de mermar en cierta parte esta crítica realidad, surgió la llamada tregua entre pandillas con el propósito de disminuir los homicidios. Han pasado más de 6 meses desde que se dio a conocer el pacto, donde mediadores de la misma señalan que ha sido de gran beneficio para el país. Según las autoridades, el mes de septiembre cerró con 167 homicidios, 204 menos que el año pasado, lo que representa una reducción significativa de los asesinatos. El año 2011 hasta el mes de septiembre cerró con 3.245 homicidios, mientras que en lo que va del año se contabilizan 2.059, es decir, 1.186 menos. Pese a esto, en el presente año se han registrado 19 masacres. La más reciente fue el asesinato de 4 personas el pasado lunes en Lourdes, Colón, que según determinó Medicina Legal, tenían varias lesiones de arma blanca en la cabeza y el cuello. María Elena Zabaleta, Noticiero Hechos. Muchas gracias, María Elena. Así es, tenemos en los estudios al ministro de Seguridad de nuestro país, el general David Munguía Payés, con quien vamos a hablar. Mire, no quiero aburrirlo con las cifras, ¿no? Y con esto, si la tregua al final es una tregua o no es una tregua. Más bien, quiero hablar sobre qué está la base todavía de este 5.3, ¿no? Promedio de homicidios diarios en nuestro país. Por supuesto, hemos sido testigos en los últimos días de masacres muy fuertes o de asesinatos múltiples como el ocurrido recientemente en Lourdes, Colón. Hay otros temas importantes que queremos consultarle al general David Munguía Payés. Entre ellos está este tema de que se ha solicitado de que la Inspectoría de la Policía Nacional Civil ya no esté bajo la jurisdicción de la PNC, sino más bien bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública, algo que incluso está contemplado en los acuerdos de paz de nuestro país. Vamos a preguntarle también sobre algunos casos específicos, como el caso de esta ingeniera que ha desaparecido. El general David Munguía Payés dijo recientemente que está fuera del país y que está viva, y a lo mejor podemos conocer algunos detalles sin afectar, por supuesto, el tema del proceso de investigación que se sigue en nuestro país. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, ministro. Bueno, gracias, Romeo. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan en Canal 12 esta mañana. Y algunas personas han de estar pensando, bueno, sí le vamos a preguntar también sobre lo que ya es un secreto a voces, ¿no? La posibilidad de que el general David Munguía Payés se convierta en parte de una fórmula presidencial. Incluso hay un sector de los Estados Unidos, digo salvadoreños que radican en los Estados Unidos, que se ha pronunciado. La pregunta que sigue surgiendo es, ¿por quién? ¿O qué es lo que está pensando el general David Munguía Payés? ¿Qué está a la base de este promedio de homicidios todavía de 5.3, general? Bueno, está a la base todo el trabajo coordinado que estamos realizando nosotros, la mayor operatividad que le hemos dado a la Policía Nacional Civil. Obviamente la tregua también es un componente. Dentro de las políticas de justicia, seguridad y convivencia, donde tenemos 5 ejes, hay 2 de ellos fundamentales que estamos aplicando en este momento, y uno de ellos es el control y la represión del delito, y la otra son las medidas preventivas, donde estamos trabajando intensamente en el área de rehabilitación y reinserción. Y luego, en medio de todo esto, tenemos el tema de la tregua, que ha impactado también sustancialmente la disminución de los homicidios. Cuando tú articulas todos estos elementos, comienzas a tener un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, haber bajado de un promedio de 14 homicidios al día a 5 homicidios al día. Una situación que es verdaderamente inédita e impactante. Yo recientemente estuve en Naciones Unidas en una reunión con la secretaria de Estado
Hillary Clinton, en donde estuvieron presentes también los cancilleres de los países centroamericanos y algunos países donantes, y allí fue importante el reconocimiento que tuvieron a favor de esta forma en que los salvadoreños estamos disminuyendo la delincuencia. El secretario general de la OEA, el señor Miguel Insulza, puso a El Salvador como un ejemplo en el hemisferio occidental, como el único país que ha logrado bajar sustancialmente los índices delincuenciales. Si fíjate que el reportaje que acabamos de ver aquí en el canal, que es un reportaje que habla de cifras de violencia, pero del año pasado, no de este año, donde nos ponían a nosotros como uno de los países más violentos del mundo, el segundo, con un promedio, con una tasa de homicidios de 68 por cada 100.000 habitantes. Eso nos colocaba en el segundo país más violento, solamente después de Honduras. Pero ¿qué ha pasado ahora? Que eso ha caído sustancialmente. Hoy tenemos una tasa más o menos entre 22 y 26% de homicidios cada 100.000 habitantes. Nos aleja mucho de ese deshonroso lugar ya no que somos, teníamos. Entonces ya no somos el país o el segundo país más violento según sus datos o según los datos de las mediciones internacionales. Sí, bueno, lo que pasa es que las mediciones internacionales van a salir a finales del año, porque van a tomar en cuenta los resultados y la efectividad en el combate en contra del crimen de los países en este año, ¿verdad? Pero si consideramos nosotros el recorrido que hemos tenido desde enero a la fecha en el combate en contra del crimen, entonces estamos entre un 22 y 26% como tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, muy baja. Es decir, estamos llegando a los niveles de la mayor parte de países de América. A ver, general, hay en medio de todo esto, ¿no? Digo, algunas críticas, obviamente, muchas especulaciones, pero es concreto de que 5.3 es el promedio de homicidios diarios en ese país en este momento. Yo le preguntaba, a ver, ¿qué está generando todavía este 5.3? ¿Qué está a la base de este 5.3 promedio de homicidios en el país? Te quiero entender que tú me preguntas de que quién está asesinando. Vale. Mira, todavía un poco más del 50% de los homicidios los está cometiendo la pandilla. Y esto, bueno, y los otros dos, si tenemos 5 homicidios en el día, normalmente 3 están vinculados a pandillas y 2 a violencia social, en términos generales. Pero algunas personas dicen, bueno, y que no hay tregua, ¿y por qué se siguen matando? Sí. Primero quiero decir... Una pregunta lógica, sí, ¿no? Una pregunta lógica. Este es un proceso que no se termina de la noche a la mañana y que no va a ser fácil seguir bajando los homicidios de 5 a 3, a 2, que sería más o menos lo normal. La tregua entre las pandillas es imperfecta, hay problemas, había problemas de integración a este proceso de otras pandillas que no son tan fuertes como el Barrio 18 y la MS-13, pero ya estas otras pandillas como la Mirada Loca, la pandilla Mao Mao y otras pandillas menos fuertes, se han comenzado y han buscado a Monseñor Colindres y a Raúl Mijango para incorporarse a este proceso. Pero las pandillas también se depuran internamente. Las pandillas todavía no han renunciado a las extorsiones y cuando un miembro de la pandilla, un grupo de pandilleros, se queda con las extorsiones, entonces los disciplinan y la disciplina de ellos es ejecutarlo. Entonces estamos teniendo todavía ese tipo de problemas, todavía hay muertos entre las dos pandillas, pero ya son casos menores, ¿verdad? Casi excepcionales. Entonces esto es lo que estamos teniendo en este momento, por eso es que este promedio se nos ha dificultado bajarlo. No obstante, te digo, la Policía Nacional Civil está trabajando intensamente con una gran voluntad, estamos realizando operativos a diario, rompiendo estructuras criminales, sobre todo de extorsionistas y asesinos y homicidas. Y te digo, el trabajo no es fácil, pero hemos avanzado en un área donde hace 10 meses
nadie decía que podíamos bajar ni siquiera un homicidio al día. Y hemos logrado bajar entre 8 y 10 homicidios diarios. Gracias a la tregua, ¿no? Gracias a todo el trabajo, a la estrategia que nosotros estamos desarrollando. Mira, la tregua es nada más un componente, porque si dejáramos a la tregua sola y replegáramos a la policía, ¿tú crees que tuviéramos los mismos índices de homicidio que hemos tenido? No, es la articulación de acciones estratégicas, tácticas, operativas, las políticas de justicia y seguridad, la tregua, la operatividad de la policía, eso es lo que está dando resultados. General, voy a salir de algunas dudas y escuchar su punto de vista, porque esta es una cuestión que ya ha trascendido obviamente a los medios de comunicación, que ya ha trascendido en los medios escritos, radiales, televisivos, ¿no? Las denuncias que se dan en el marco de estos operativos, a propósito, ahora que está mencionando usted los operativos, denuncias que se dan muy puntuales. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, un material de tutela legal del arzobispado, en donde dice, mire, queremos poner la voz de alerta sobre algunos procedimientos que está desarrollando la Policía Nacional Civil en nuestro país. Veamos a continuación. Bueno, a ver, me avisan entonces, me dijeron que estaban listos estos materiales, pero ok, veámoslo entonces. Se presume que miembros de la policía y del ejército han abusado de su poder, agrediendo física y psicológicamente a jóvenes. Incluyen maltratos físicos y psicológicos e incluso torturas, asesinatos de jóvenes en situación de indefensión, complicidad entre miembros de la PNC y el ejército, intentos de tergiversar completamente los hechos y alteración de la escena de los hechos. Las supuestas violaciones se han cometido en operativos, registros y procesos investigativos. Hay hechos muy graves, por ejemplo, el homicidio que se dio en San Agustín, ¿verdad?, de un joven que fue salvajemente golpeado por un agente de la policía y después le disparó en la cabeza, ¿verdad? Creemos que esos hechos no deben ocurrir, pero además de eso se cambia el puesto policial y llegan otros agentes que lo que hacen es amenazar a la gente para que no denuncie este tipo de hechos. Este joven, quien vive en Apopa, un municipio con alto índice delincuencial, dice haber sido testigo de violaciones de parte de las autoridades. Yo creo que ellos tienen un cierto límite hasta dónde pueden tocar y todo lo demás, y hasta dónde quiere parte le pueden revisar a uno, porque algunas cosas en las personales uno, y ellos le revisan sus celulares y todo eso, le preguntan hasta por el último número de teléfono que anda uno dentro del celular. Esta organización hace un llamado a las instituciones correspondientes para que se regule la normativa de hasta dónde puede usar la fuerza un agente de la policía o del ejército, y también a que se esclarezcan los hechos a donde ellos se han visto involucrados. Alejandra Canales, Noticiero Hechos. Muchas gracias, Alejandra. General, ¿tenía conocimiento de estas denuncias o de este tipo de procedimientos usted que se realizan? Bueno, tenemos conocimiento de las denuncias, no obstante hay que entender que estamos en una lucha frontal en contra del crimen también. La sociedad salvadoreña exige resultados a las autoridades de seguridad pública. Se han mencionado algunos casos que yo los considero casos aislados, no quiere decir que esta es una política institucional, de ninguna manera. Cuando nos damos cuenta que existen abusos, nosotros intervenimos y sancionamos, pero hay que saber que a la gente no le gusta que le detengan su vehículo, no le gusta mucho menos que la registren. Hay ciudadanos salvadoreños que están involucrados en actividades criminales y se resisten a los arrestos y hay que someterlos y luego van a ponernos denuncias. Quiero reiterar el compromiso nuestro de actuar bajo el marco de la ley. Estamos exigiendo eso de nuestros efectivos y lo estamos supervisando a través de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil. Pero quiero reiterar, si hay casos aislados de abusos, los vamos a corregir y reiterar que esta no es una política institucional. Ustedes no han tenido estas denuncias, es decir, no han llegado hasta las instancias del Ministerio de Seguridad Pública o de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para mencionar algunos. ¿Cómo no? Sí, sí las han tenido. Han llegado las denuncias a través de la Procuraduría, las hemos procesado y le hemos dado una respuesta. Lo que pasa es que también la delincuencia constantemente está tratando de desprestigiar a las autoridades.
Y una de las técnicas es ir a poner denuncias a los organismos de derechos humanos por cualquier cosa. Si algunas veces hemos constatado nosotros acusaciones que nos han hecho, por ejemplo, de jóvenes desaparecidos o de abuso de autoridad en ciertas áreas que ni siquiera la policía ha estado presente, y desapariciones de jóvenes ligados al crimen, que lo que han hecho es moverse de zona, luego aparecen y nos damos cuenta de que todo es una trama. O sea que hay un poco de todo. No quiero decir que no hayan casos de abusos, sí los hay, y nosotros no los estamos permitiendo, pero también hay abuso en los señalamientos y en las acusaciones que se nos hace para desprestigiar a la corporación. General, en este marco de denuncias y de posibles abusos o de estos abusos que usted está mencionando, es importante el fortalecimiento mismo de la inspectoría, ¿no?, de la Policía Nacional Civil. Digo esto porque hay una petición también para que la inspectoría de la Policía Nacional Civil pase bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad y no esté bajo la jurisdicción de la policía como tal, ¿no? Para darle, entiendo, un mayor margen de operatividad y más independencia para poder investigar estos casos de alguna manera. Sobre todo para darle más independencia. Mira, esto no es una cosa nueva. Inclusive al principio de mi gestión, el señor presidente de la República me ordenó que valorara la posibilidad de que la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil pasara directamente bajo el control del Ministerio de Justicia. Y ya tenemos nosotros un estudio y vamos a presentar dentro de poco nuestra propuesta. ¿Usted quiere que sea de esa manera? Yo creo que es conveniente hacerlo de esa manera para que no dependa directamente el inspector del director de la policía, porque es a la que tiene que intervenir y supervisar. Es como juez y parte, de alguna manera, ¿no? Bueno, como que estuviera subordinado en algún momento al director de la policía, porque él es el que lo propone y lo nombra. Entonces queremos darle un poco más de independencia a la inspectoría. Creo que va a ser sano y conveniente hacerlo. ¿Por qué estar bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública le daría más independencia y más facultades? Bueno, no sé si más facultades, pero sobre todo más independencia a la inspectoría. Es que la inspectoría deben de ser también los ojos del ministro para supervisar la corporación. Entonces el instrumento del cual el ministro va a hacer uso va a ser precisamente la inspectoría. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial. Quiero comentarle que estamos con nuestra señal de microonda en vivo desde el centro de San Salvador. Desde ahí, ciudadanos que a su paso, ¿no?, les hemos preguntado, les hemos abierto el micrófono y les dijimos que le preguntaran, mejor dicho, al ministro de Seguridad Pública, David Munguía Payés, algo, que le cuestionen al ministro. Así es que vamos a ir más adelante con eso, precisamente completamente en vivo, una modalidad que vamos a adoptarla a partir de ahora, de utilizar nuestra señal de microonda en vivo para que puedan preguntar a nuestros funcionarios, a nuestros invitados en los estudios. Esta vez le corresponde el turno, por supuesto, al ministro de Seguridad Pública. Primera pausa, regresamos en breve.